Comenzamos esta historia en un salón de clases, donde nos presentan a Jeongmin, que es la presidenta de la clase. Todo transcurre sin problemas mientras mantiene una conversación con sus amigas, que están invitándola a salir, y ella alegremente acepta la invitación. Mientras esto sucede, logramos ver que hay alguien en su clase que está siendo aislada. Esa persona es considerada rara y dicen muchas cosas crueles sobre ella. Jeongmin por alguna razón se alegra por eso. Al darse cuenta de eso, ella se molesta. Jeongmin se ríe y se dirige hacia ella, quitándole su teléfono. En ese momento todos en su clase pueden ver las publicaciones de su cuenta privada, que utiliza para insultarlas a todas. Jeongmin pregunta si es que acaso está loca y le pega una bofetada. Todos en su clase se quedan callados por un segundo, para luego reírse de lo ocurrido. En ese momento nos dicen el nombre de la chica, que se llama Hoo-yeon. Jeongmin le pregunta si le parece injusto lo que está ocurriendo, siendo aislada y humillada enfrente de todos. Aquí nos dicen que Hoo-yeon le hacía eso a Jeongmin todos los días, pero todo eso en realidad fue un sueño. Aquí comenzamos la historia de Jeongmin, la protagonista. Podemos ver que vive en la terraza de un departamento y está pasando por un momento difícil. Ahora nos encontramos en la escuela. La prota es intimidada y humillada por sus compañeras de clase, y observamos cómo la chica que apareció en su sueño, Hoo-yeon, es la líder, dándonos cuenta de que todo lo que ella hacía en su sueño era en realidad lo que le hacían a ella. La prota se va al baño para comenzar a pensar en la situación en la que se encuentra, y comienza a pensar que solo cuando duerme puede escapar de esa realidad, siendo sus sueños el único lugar donde puede vengarse de Hoo-yeon. La prota comenta que la primera persona que hizo que todos constantemente la humillaran y la aislaran fue Hoo-yeon, aunque anteriormente eran mejores amigas, contándonos cómo comenzó todo. Hoo-yeon tenía mal carácter, siempre estaba sola, y la prota al ver esto se hace su amiga. Pero un día de la nada, Hoo-yeon comienza a decirle que se aleje de sus amigas, diciéndole que no tiene de qué preocuparse, ya que la prota la tiene a ella, pidiéndole que solo se la pase con ella. Esto incomodó mucho a la prota, dándose cuenta por fin de que los rumores sobre ella eran ciertos. A partir de ahí comienza a haber muchos momentos donde Hoo-yeon hacía cosas que no le agradaban a la prota, pero para no hacerla sentir mal no decía nada al respecto. Pero un día Hoo-yeon la maquilla y las amigas de la prota se sacan de onda al ver que está muy mal maquillada. En ese momento la prota les dice que Hoo-yeon no quiere que siga juntándose con ellas. Ellas en ese momento se dan cuenta de lo manipuladora que es Hoo-yeon y sugieren que ya no se junte con ella, diciéndole que en el fondo a la prota tampoco le agrada, y terminan convenciendo a la prota. Ya continuando con la historia, vemos que se dirigen a donde está Hoo-yeon. Ella le dice a la prota que la estaba esperando, para luego ver que estaba con sus amigas, que no dejaban que viera a la prota. Esto molesta demasiado a Hoo-yeon. Todas le dicen que ya la prota no va a jugar con ella, comenzando a decirle que la prota les contó todo, y de cómo la prota se siente incómoda al estar con ella. Hoo-yeon les pregunta si es que acaso estaban chismoseando sobre ella. Esto hace que la prota se sienta mal, preguntándose si lo que hizo estuvo bien. Las consecuencias de ese día ya son muy obvias. En el momento en el que la prota se pregunta si lo que hizo estuvo bien, voltea a ver a Hoo-yeon y se asusta al ver la mirada de esta. Luego de eso la prota está preocupada de que Hoo-yeon le haga algo, pero esta solo le dejó de hablar. Pasaron los años sin que sucediera nada, pero ya le llegó el fatídico día. Ya entrando a la preparatoria se encuentra con Hoo-yeon, que había cambiado totalmente para no ser ignorada nunca más. La prota se pregunta si ella todavía se acuerda de lo sucedido, pero ella no la reconoce, o eso fue lo que creyó la prota, sintiéndose aliviada y recordando la cara que tenía cuando se dejaron de hablar, sintiendo un poco de miedo, pero para su mala suerte, Hoo-yeon se acuerda de absolutamente todo y empieza a burlarse de la prota. Hasta comienzan a molestar a sus amigas. Al parecer, Hoo-yeon les dijo que la prota la aisló e intimidó cuando estaban en la secundaria. Esto hace sorprender mucho a la prota, y vemos a Hoo-yeon reírse de la situación, mientras todos ignoran a la prota, justo como quería Hoo-yeon. Volviendo a casa, se preocupa por todo lo que le estaba pasando, y pregunta en redes qué puede hacer, dándose en la conclusión de que tiene que decirle a sus padres, pero como podemos ver, su padre no está, y aunque estuviera no creo que hiciera alguna diferencia. Su madre, por otro lado, no está muy estable que digamos, ya dándose por vencida ante la idea de que puedan ayudarla. En ese momento se acuesta a ver su teléfono y encuentra algo relacionado a sueños lúcidos, donde puede hacer todo lo que quiera. La prota, sin más opciones de escape, termina buscando la manera de tener este tipo de sueño, encontrando dos métodos para tener un sueño lúcido. El primer método es darse cuenta de que estás en un sueño, y a partir de ahí comienza el sueño lúcido. El segundo método puede tener efectos secundarios, si la persona nunca lo hizo antes. Pero la prota está muy desesperada, así que no le importa mucho los efectos secundarios. Decide comenzar a tener sueños lúcidos con el segundo método, logrando tener un sueño lúcido. Ya dentro del sueño no logra ver el rostro de sus compañeros. Esto ocurre porque nunca los ha visto bien. A la única que puede ver claramente es a Hoo-yeon,
Comienza diciéndole que al principio, cuando comenzó la preparatoria, al verla se sintió aliviada por ver cómo estaba rodeada de personas, siendo todo lo contrario a la primaria, que aunque tuviera una personalidad horrible, se sentía muy mal por haberle dejado de hablar, pero eso no justificaba para nada lo que le estaba haciendo en la preparatoria, ya que todo lo que hizo ella no fue para nada parecido ni comparable a lo que ella le estaba haciendo. En ese momento comienza a preguntarle muchas cosas, pero no consigue ninguna respuesta de su parte. Obviamente no iba a conseguir nada, ya que estaba en un sueño. Volviendo a la realidad, nos vamos a la preparatoria, donde tienen a la protagonista aislada y podemos ver cómo los efectos secundarios de los sueños le pasan factura, encontrándose exhausta por no dormir bien y todo por tener sueños lúcidos donde le gritaba a Hyo-jong. Pero la prota solo hacía eso, gritarle. Seguía estando frustrada, ya que no conseguía la respuesta que quería de ella, y tampoco quería lastimarla, ya que le daba miedo lastimar a alguien, aunque sea en su sueño, pensando que debería dejar de tener sueños lúcidos. En ese momento todos en su clase deciden hacer a Hyo-jong la representante de la clase. Esto hace que la prota se deprima aún más, así que decide ir a comprar algo para comer. De camino, se encuentra con Hyo-jong y su grupo, que estaban hablando mal sobre la prota y lo que supuestamente le había hecho a Hyo-jong cuando estaban en primaria. Aquí la prota recuerda el motivo por el que se alejó de ella, ya que Hyo-jong seguía siendo la misma persona que era cuando estaba en primaria. Habla mal de sus amigas y las menosprecia. A partir de ese día comienza la intimidación por parte del grupo de Hyo-jong. Sin más opciones para desahogarse, decide hacer publicaciones privadas en su cuenta oficial. Lo que no sabe la prota es que pronto se arrepentirá de haber hecho eso. Pasa el tiempo y todo sigue igual, ignoran a la prota todo el tiempo, por lo que le hizo a Hyo-jong. Para empeorar las cosas, Hyo-jong logra tomar su teléfono mientras duerme y ver las publicaciones que hizo, tomándole una foto a todo, ya que nadie había despertado a la prota durante todo el día, así que termina perdiendo todas las últimas clases que tenía. Luego de eso, Hyo-jong le dice a sus amigas que se anima a vengarse de la prota, mientras ellas le dicen que eso está bien, todo porque la prota ya le había hecho algo en el pasado, y que no se sintiera culpable por hacer lo mismo. Al día siguiente la prota está por llegar tarde a clase, y termina decidiendo no lavarse el cabello, para no llegar tarde. Ya en clase se encuentra con Hyo-jong y su grupo, que comienzan a humillar a la prota, con lo de su cabello. Todos en la clase comienzan a humillar a la prota por esto. La prota, sintiéndose impotente, escapa del lugar, para darnos cuenta de que Hyo-jong había puesto pública la cuenta de la prota, para que a partir de ese día todo lo que publique la prota sea visto por todos en su clase. Luego de eso volvemos con la prota, que se encuentra acostada en su cuarto y se pregunta qué sucederá al día siguiente. En ese momento escucha un ruido en la entrada, así que va enseguida dándose cuenta de que su padre había llegado. Bueno, para que no me demoneticen el video, no diré mucho de lo que sucede, pero en resumen su padre es un alcohólico, y por su culpa la madre de la prota y ella están en ese tipo de situaciones. Luego de eso la prota, sin darse cuenta, se queda dormida y comienza a tener un sueño lúcido, donde trata de vengarse de su padre, lográndolo sin ningún problema, pero luego se arrepiente de haberlo hecho. Luego de eso no tarda mucho en volver a la realidad, recordando que solo era un sueño, viendo a su padre irse a trabajar, o a beber, quién sabe qué hace ese pendejo. La prota está por llegar tarde, por haberse bañado, pero ni loca vuelve a pasar por lo mismo que pasó el día anterior. En el camino se topa con alguien que va a ser relevante más tarde en la historia, aunque no se ve su rostro. Ya llegando a clase, podemos observar que no le sirvió de mucho haberse bañado, ya que le siguen diciendo lo mismo. Molesta por esto, comienza a publicar en su cuenta, que ahora se encuentra pública. Ya desde aquí todo comienza a empeorar para la prota, ya que Hyo-jong le revela que sabe de su cuenta privada, que ahora es pública, y las publicaciones que sube insultando a sus compañeras, mostrándole que tiene una foto de las publicaciones. Esto termina poniendo muy nerviosa a la prota y comienza a decirle que esa no es su cuenta. Pero a Hyo-jong no le importa nada de lo que diga la prota, así que comienza a mostrárselo a todos sus compañeros, dejando a la prota peor de lo que ya estaba. Hyo-jong le pregunta a la prota si de verdad no era su cuenta, diciéndole que muestre pruebas de que eso es así, pero la prota ya se encontraba acorralada por Hyo-jong. No tiene cómo defenderse de las acusaciones, así que intenta hablar con Hyo-jong, pero ella la interrumpe con una bofetada. Desde aquí comienza mi rencor hacia Hyo-jong. La prota comienza a recordar todo lo que le ha estado sucediendo recientemente, preguntándose a sí misma si había hecho algo tan terrible como para merecer todo lo que le estaba pasando. Así que volvemos a los sueños lúcidos. La prota ya por fin decide desquitarse con la Hyo-jong que aparece en sus sueños, pero ya volviendo a la realidad donde es tratada mal por todos en su clase, la prota está comenzando a tener pensamientos psicópatas, preguntándose a sí misma si lo que sentía tras haber asesinado a alguien era culpa o era emoción. Así que decide aclarar su mente intentándolo con la Hyo-jong que aparece en sus sueños, clavándole unas tijeras.
En el fondo podemos observar a alguien misterioso que sonríe tras ver lo ocurrido. Este es el momento en el que cambiará el rumbo de la historia. Al día siguiente la prota va más animada después de lo sucedido en el sueño. Ya estando en el salón se da cuenta de que Hyo-jong había faltado. Esto alegra un poco más el día de la prota, pero luego dicen que ella había faltado porque estaba internada en el hospital debido a un accidente inesperado. Hyo-jong durante la noche se había desmayado luego de perder mucha sangre. Esto hace que comience a preguntarse si ella era la causante de lo sucedido, pero rápidamente se da cuenta de que eso sería una tontería. Al otro día Hyo-jong vuelve como si nada, decepcionando a la prota, que comienza a escuchar la conversación del grupo de Hyo-jong. Ella le dice que tuvo un sueño muy extraño. Un hombre de cabello blanco la estaba persiguiendo, y luego de alcanzarla le termina clavando unas tijeras. Bueno, en realidad no eran tijeras, pero no tiene mucha importancia con quién lo hizo. Luego de despertar del sueño se dio cuenta de que estaba sangrando. Tras se da cuenta de que la prota estaba escuchando su conversación, y comienzan a molestarla, pero Hyo-jong las interrumpe, para luego de retirarse no sin antes decirle a la prota que es asquerosa. Bueno, hasta este punto no sé quién me desagrada más de todas las que han aparecido, pero en este momento no estoy para debates. La prota intenta hacer lo mismo que hizo con Hyo-jong en sus sueños, pero esta vez con Hye-jin. Antes de concluir con el asesinato, aparece el peliblanco, que le pregunta si quiere que se haga realidad lo que está a punto de hacer. Esta aparición repentina hace que la prota se ponga nerviosa, pero antes de que siquiera pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, él se acerca para decirle que no pierda su tiempo intentando hacer algo al respecto, porque él no era una de sus creaciones. Yendo al grano, él le dice a ella que le parece una persona agradable, proponiendo que si quiere, él puede desaparecer a las personas que la molestan. La prota al principio se ve tentada por la propuesta que le hizo el peliblanco, pero en contra de cualquier pensamiento que pudo tener, mantiene la calma y comienza a sospechar de él, pero la calma no le dura mucho. Entra en pánico al darse cuenta de las posibilidades de que él estuviera desde hace un tiempo observándola. Él la tranquiliza un poco al recordarle que está en un sueño. Nadie en el mundo real creería algo así, y vuelve a proponerle si quiere que él la ayude, pero la prota solo quiere que él le dé explicaciones de quién es realmente y la razón por la que estaba en su sueño. Él le pregunta si alguna vez había leído leyendas sobre sueños lúcidos, o más importante sobre un sujeto que aparece en los sueños lúcidos de otras personas. La prota no sabe si creer lo que dijo el chico. Estando en completa confusión, comienzan a llegarle recuerdos del día en el que Hyo-jong estaba contándole a sus amigas sobre el sueño que tuvo, donde contaba que aparecía un hombre de cabello blanco. En ese momento sale huyendo, aterrada por el aura siniestra que tiene el chico y la poca confianza que genera. Al día siguiente, sus compañeras la siguen molestando como siempre, pero la prota se nota indiferente a lo que sucede. Pero ya cuando está de camino a casa, ella explica que hace eso para que les parezca aburrido molestarla. Y eso da resultados, ya que por fin dejan de molestarla. De camino a casa se cruza con Ye-hyuk. Ellos ya se habían cruzado anteriormente. ¿Se acuerdan del chico que les dije que aparecía más adelante porque era importante para la historia? Bueno, ese chico es Ye-hyuk. Ellos dos terminan conversando, hablando de cosas en general, para conocerse mejor. Pero bueno, digo conversando, pero en realidad el que más palabras y preguntas hace en esa conversación es él. La prota feliz por tener un pequeño respiro de todo lo que le estaba pasando. Al día siguiente nos enteramos que la prota decidió dejar de tener sueños lúcidos, después de la aparición del peliblanco. Mientras estaba atrapada en sus pensamientos, Ye-hyuk se acerca a ella para saludarla y deciden ir junto a la escuela. Cabe aclarar que van a diferentes escuelas, ya que la prota va a una escuela exclusiva para chicas. Mientras van de camino a la escuela, en resumen él comienza a hablar sobre sus gustos, mientras la prota solo escucha y dice una que otra cosa. En ese momento llegan a la escuela y se despiden, pero no sin antes él pedirle el número de teléfono a la prota. Allí deciden regresar a casa juntos, donde la prota comienza a agarrar confianza y estar feliz, ya que por fin tiene a alguien con quien hablar. El grupito de Hyo-jong no están muy contentas con la indiferencia de la prota. Ya no saben qué pueden hacer para seguir molestando a la prota, pero de casualidad, de camino a casa, Hyo-jong observa que la prota está sonriendo mientras conversa con alguien. Esto la molesta demasiado, y como pesada que es, decide hacer que Hye-hyuk traicione a la prota. Bueno, traicionar no necesariamente, sino simplemente que se aleje de ella. Bueno, aunque ahora que lo pienso sería lo mismo, ya que ella se sentiría traicionada, ya que la estarían aislando nuevamente. Al día siguiente la prota comienza a notar que ya no la están molestando, solo la ignoran. Mientras estaban mensajeando con Hye-hyuk, llegan dos compañeras de clases, Sora y Eunju. La invitan a comer y terminan pasando toda la tarde juntos. Pero ya cuando están a punto de despedirse, lanzan comentarios groseros hacia ella, pero la prota trata de no darle mucha importancia y se va. Estarás pensando que es muy sospechoso que repentinamente ellas dos se acercaran a la prota, luego de que Hyo-jong se enterara de que tiene un nuevo amigo. ¿Qué te puedo decir? Tus sospechas no son infundadas, mi querido amigo. Al día siguiente la prota sigue notando cosas en ellas dos que no terminan de cuadrar. Sora se
se termina peleando con Eugeo solo por mostrarle una foto a la prota. Al enterarse susurra por qué justo tenía que enseñársela a la prota. Luego en el baño la prota se encuentra con Sora, que estaba muy molesta con Eugeo, y le dice a la prota que tenga cuidado con ella, ya que es una fangirl de Hyojong. Vaya idol tienes, Eugeo, un poco más y me sales estúpido. Pero bueno, todo esto era simplemente para que la prota bajara la guardia, y lo logra. Ella termina confiando en Sora, sin darse cuenta de que ya había caído en la trampa que le puso. Ya estando en casa tiene la iniciativa de tener un sueño lúcido, para encontrarse con el peliblanco, que ha estado esperando su próximo encuentro, y vuelve a preguntarle a la prota si quiere que la ayude a castigar a las personas que la molestan. Pero la prota le dice que no se mete en su vida, como si supiera por lo que ha estado pasando. Estuvo a punto de decirle que no lo necesitaba porque ya no era una marginada, pero es interrumpida por un recuerdo de lo que había sucedido con Sora y Eugeo. Él le pregunta que si de verdad cree que esa felicidad que tiene ahora durará mucho tiempo, ofreciéndose a ayudarla a que sea libre. La prota estuvo a punto de ceder, pero se arrepiente y decide rechazar su ayuda. Antes de despertarle del peliblanco le dice que tenga cuidado con sus amigas, ya que pueden ser ellas las que le compliquen la vida a la prota. Al día siguiente podemos ver que todas nuestras sospechas eran ciertas. Bueno, tampoco era tan difícil, era muy obvio. Hay que ser ciego para no ver lo que se le venía encima a la prota cuando empezó a confiar en Sora. Ella tenía planeado aprovecharse de la prota, ya que la prota era alguien que podía manipular fácilmente. Aprovechándose de eso, decide poner en contra a Eugeo y a la prota, obviamente dejando mal a la prota en el proceso. Mientras pasaban los días juntas, hablan mal de Eugeo, mientras se conocían mejor la una a la otra, aunque esto simplemente era una fachada de Sora. Mientras pasaban el tiempo juntas, la prota se da cuenta de que ninguna de las dos querían ser sus amigas y recuerda lo que le había dicho al peliblanco. Ya dejando de lado a sus supuestas amigas, decide ir por su cuenta a casa y termina encontrándose con Yehyuk, que se encontraba en la entrada de su escuela, que la estaba esperando para acompañarla. Ya de camino ella se pregunta si no le incomoda estar con ella. Esto confunde mucho a Yehyuk, que le pregunta por qué estaría incómodo. La prota tiene la autoestima muy bajo. Ella le responde que es porque no está a su nivel. La prota se pone muy feliz al saber que tiene a Yehyuk a su lado, convirtiéndolo en su primer amor. En los sueños lúcidos está siempre a su lado como si fuera su novio. Están a punto de besarse, pero el peliblanco los interrumpe, ya que no soportaba ver lo que estaba sucediendo delante de él y comienza a burlarse de ella cada que puede hacerlo. Antes de retirarse, la prota le pregunta si se puede quedar un rato más con él. La prota se inspira y le cuenta por lo que estaba pasando con sus dos amigas, entre muchas comillas, pero como él estaba solo para escuchar su historia, no dice nada al respecto y se queda callado. Esto molesta un poco a la prota y decide irse. Antes de despertarse, él le comenta que teniendo en cuenta sus personalidades, no cree que se hayan acercado a la prota solo para molestarla un poco y ya. Una de ellas es fangirl de la pesada de Hyojong, y a la otra le encanta hablar mal de los demás. Por su experiencia le dice que ellas dos son el tipo de persona que solo les importa su reputación, y continúa diciéndole que ellas dos quieren obtener algo de ella. Dime algo que no sepa, mi rey. Esto deja muy confundida a la prota, ya que no tiene ni idea de qué podrían querer de ella. Para poder obtener la información que necesita, acepta salir con las dos, pero ellas comenzaron a comportarse de una manera totalmente diferente a como lo hacían siempre. Ellas dos comienzan a explicarle a la prota el por qué no se juntaban tanto con ella. Aquí le echan la culpa a Hyojong, diciendo que fue ella la que las obligó a que no le hablaran a la prota, dando excusas que carecían de sentido. Obviamente nadie se cree que de verdad fue por Hyojong, solo querían seguir manipulando a la prota, y a la final lo consiguen. La prota, a pesar de sus dudas, decide seguir con ellas. De verdad no entiendo cómo la prota cada que toma una decisión se hunde cada vez más. Y como no le bastó solo con eso, comienza a contarle a la fangirl de Hyojong y a la que le encantan los chismes todo lo que pasó con Hyojong en la primaria. ¿Qué podría salir mal? Que no te digan nada, mi reina, tomaste la mejor decisión. Todo el día estaba junto a Sora y Eugeo, que sorpresivamente la estaban incluyendo en casi todo. Esto animó más a la prota, no bastándole con haber contado ya bastante sobre su relación con Hyojong en la primaria, seguía intentando sacarle provecho a esos chismes para seguir con Sora y Eugeo, pero pronto se quedó sin poder contar más sobre eso. Así que decidió hablar sobre otras cosas con ellas, pero no le fue muy bien. La prota se encuentra con Hyojong en el baño, haciendo que se ponga nerviosa. Hyojong nota su presencia y comienza a decirle que se nota más animado últimamente, preguntándole que si es porque ahora tiene amigas, pero antes de que siquiera responda, le hace la misma pregunta que le hizo el peliblanco. ¿Cuánto crees que durará su supuesta amistad? Luego de decir eso se retira, dejando a la prota sola en el baño, que tiembla de rabia. Pasando de escena volvemos al salón de clases. A punto de irse a casa, les pregunta a Sora y Eugeo si quieren ir a algún lugar hoy, pero ellas le responden que planean salir solo ellas dos, haciendo que la prota se confundiera por su cambio de actitud repentina. Ahora nos vamos al punto de vista de este par de insoportables. Por un lado tenemos a la fangirl castrosa y por el otro tenemos a una chismosa que le encanta hablar mal de los demás. Ahora por fin sale su verdadera cara, o bueno, eso creo, porque estas dos tienen más cara que una moneda. Comienzan a decir que era insoportable pasar tiempo con la prota, pero que lo hacían porque Hyojong se los dijo.
Todo esto lo escuchó la prota que estaba siguiéndolas. Se da cuenta de una vez por todas que no pudiera confiar en nadie, ya dándose por vencida de seguir adelante con toda esta farsa. La prota decide pedirle ayuda al peliblanco, pero con un plan en mente. Al otro día actúa como si no hubiera pasado nada y se mantiene cerca de ambas. Ella al día anterior le preguntó si él fue el responsable de lo que le sucedió a Hyo-jong. Él le preguntó cómo se dio cuenta de eso y continúa diciendo que él es capaz de hacer cosas que ningún humano podría estando en los sueños. Con eso se refiere a que es capaz de controlar sueños de otras personas. También puede hacer que eso afecte al mundo real. Y no solo eso, puede deambular por el mundo como si fuera un fantasma, teniendo la habilidad de poder hacer lo mismo que le hizo a Hyo-jong. Aquí la prota le pregunta si puede hacer más que eso, refiriéndose a que si puede hacer que pasen a mejor vida. Él le responde alegre que puede hacerlo con un poco de esfuerzo. La prota comienza a pensar si eso es verdaderamente lo que quiere, haciéndose preguntas a sí misma. Si hago eso, sufrirán más de lo que yo sufrí. Lo tomarían como un castigo por atreverse a hacer las cosas que me hicieron. En ese momento decide vengarse por su cuenta, con la ayuda del peliblanco. La prota decide comenzar con Sora, que es la presa más fácil de todas. Volviendo al presente, decide aprovechar el momento en el que van a clase de gimnasia, ya que todas dejan sus cosas en el salón de clases. En ese momento ella, con la ayuda del peliblanco, consigue la contraseña del teléfono de Sora y comienza a indagar por todos sus chats, dándose cuenta de que Sora hablaba de todos a sus espaldas y los manipulaba. Ya teniendo todas las pruebas necesarias en su teléfono, pasamos de escena ya terminando la clase de gimnasia. Todas habían vuelto. La prota se acerca a Sora para decirle que tiene que hablar con ellas a solas, sin que ella supiera lo que se le venía encima. Sora comienza a escribirles a sus amigas. La prota comienza la conversación diciéndole que sabe que están del lado de Hyo-jong y que solo estaban con ella para burlarse. Esto hace que Sora se ponga nerviosa y comienza a decir que es un malentendido de su parte. Antes de que pudiera terminar de dar sus excusas, le dice que el día de ayer las había seguido y escuchó todo. Aquí Sora, toda nerviosa, comienza a decirle que eso es horrible de su parte y que era ilegal. En ese momento la prota compara a Sora con Eun-Yu. Que te comparen con Eun-Yu es el peor insulto que te pueden hacer. La prota continúa y le pregunta quién es más horrible de las dos, mostrándole los capturas que había sacado del teléfono de Sora y diciendo que tiene todas sus conversaciones, comentando que ni siquiera piensa en quitarle el teléfono porque tiene una copia en otro lugar y que si se pasa de lista le mostrará los capturas a todas en la clase, dejando de una vez por todas a Sora contra las cuerdas. Continuamos donde lo habíamos dejado. La prota tiene contra las cuerdas a Sora, diciéndole que no se pase de lista o difundirá las fotos de sus chats. Sora termina arrodillada y le promete a la prota que mientras no difunda las fotos, ella hará lo que le pida. Al observar a Sora en ese estado, la prota se pregunta por qué en algún momento quiso ser amiga de alguien como ella. Le pide que le hable sobre lo que planea hacer Hyo-jong, pero Sora no sabía nada sobre eso. Sora le cuenta que un día Hyo-jong las llamó para pedirle a las dos que se la pasaran con la prota, y ellas solo aceptaron. Eun-Yu aceptó por obvias razones. Sora por otro lado solo aceptó porque es demasiado chismosa. Siendo la prota un objetivo demasiado fácil para hacer lo que le encanta, acepta enseguida. Sora se intenta disculpar por todo lo que hizo, pero eso no le importa a la prota. Ella solo planea usar a Sora para lo que se viene a continuación, así que la condición para que la prota no difunda las fotos es que Sora siga junto a ella, y si es necesario que se humille. Esto no le gusta un pelo a Sora, pero no tiene más remedio. Si no quiere que todas sus amigas se le pongan en contra, tendrá que hacer lo que dice la prota. Ahora pasamos de escena y volvemos al salón de clases, donde se encuentran con Eun-Yu, que las estaba buscando, y como Eun-Yu es Eun-Yu, comienza a ponerse pesado otra vez con la prota. Ella le pide explicaciones a la prota, pero la prota la sienta un rato diciéndole que no habría sido bueno que estuviera presente mientras ella hablaba con Sora, y antes de que pudiera responder, Sora defiende a la prota, para tiempo después dejar sola a Eun-Yu. Ahora pasamos al día siguiente. La prota se encuentra con Eun-Yu, que había llegado más temprano del usual. En el momento en que Eun-Yu se da cuenta de que la prota había llegado, comienza a pedirle explicaciones. Ella quiere saber el porqué del comportamiento de Sora, y en una rabieta casi insulta a la prota, pero aquí no termina. La prota le responde con todo. La prota le dice que solo es valiente cuando Sora está a su lado, así que como ahora no está, no puede decir nada por su cuenta, siendo que si sigue así terminará como una marginada, callándole la boca a Eun-Yu. Eun-Yu se siente acorralada, así que nomás ve llegar a Sora, le pide un momento para que puedan hablar lejos de la prota. Eun-Yu es una persona que se cree superior a los demás, creyéndose perfecta, así que comienza a quejarse del comportamiento reciente de Sora y también de lo que le dijo la prota, respecto a no poder hablar si no está Sora presente y de ser una marginada. Pero aquí Sora la interrumpe, diciéndole que es lo mismo que Eun-Yu hace con los demás, pero en lugar de tener un poquito de neuronas y razonar, comienza a atacar a Sora por defender a la prota. Esto culmina con Sora quedándose sin paciencia para seguir soportando a Eun-Yu. Mucha paciencia tienes que tener para seguir siendo amiga de Eun-Yu. Como ya deben haber notado, Eun-Yu es la segunda que peor me cae, así que de ahora en adelante siempre que aparezca le pondré como un payaso, eso me hará sentir mejor. Ahora volviendo a la historia, Sora le dice que ya no la soporta. Ella le comenta que tiene un carácter horrible y que hace que todas las personas que conoce terminen odiándola. Me incluyo en ese grupo. Siempre que comienzan a divertirse, Eun-Yu se enoja y termina sermoneando
a todos. Esto le daba mucha rabia a Sora, preguntándole que si acaso se cree mejor que todos, ya que se la pasa criticando los defectos de otras personas pero jamás se pone a ver sus propios defectos. Eugeo comienza a sacarle los trapos sucios a Sora, que no puede estar tranquila sin hablar mal de alguien. Eugeo le cuenta que ella es la causa de que se queje tanto de su comportamiento, refiriéndose a Sora, ya que cuando estaban en primaria, Sora le dijo a todos que sus padres se habían divorciado, haciendo que todos trataran con lástima a Eugeo. Después de ese día, Eugeo empezó a molestarse por el hecho de que Sora hable de los problemas de los demás. Ahora todo lo malo que les pasó a los personajes de este manga ocurrió cuando iban a primaria. ¿A qué tipo de primaria iban todos? Ahora volviendo a la historia, Eugeo termina echándole la culpa a Sora, ya que por su culpa tiene esa horrible personalidad. En ese momento Sora le pregunta si de verdad va a empezar a llorar por algo que pasó cuando iban a primaria. Eso deberías preguntárselo también a Hyun, que armó tremendo plan para aislar a la prota por algo que pasó en primaria. Después de eso Sora termina cortando toda relación con Eugeo. En este momento ustedes podrían estar sintiendo pena por ella, pero yo no siento nada, así que seguiré con lo del payaso. Luego de todo eso volvemos al salón de clases y nos encontramos con la secuaz de Hyun, que la estaba buscando para ir a comer con ella, pero al verla molesta se pone nerviosa y se aleja. En ese momento se da cuenta de que ella estaba mirando a la prota, que estaba rodeada de gente, siendo esa la razón por la que estaba de mal humor, así que decide ir sin ella. Luego de eso Hyun decide acercarse a Eugeo y preguntarle si podrían hablar por un momento. Obviamente ella acepta de inmediato. Luego de aceptar se van a un lugar alejado para hablar. Allí le pregunta si había sucedido algo, ya que les había pedido que se juntaran con la prota, y Eugeo se encontraba sola. Eugeo responde diciendo que ahora entiende por lo que pasó Hyun por culpa de la prota, ya que le pasó algo parecido. Ella le cuenta a Hyun que fue traicionada por la prota junto a Sora, y comienza a decir que nadie las podrá entender, refiriéndose a Hyun y a ella misma. Pero esto no le puede importar menos a Hyun, que la interrumpe de inmediato para decirle que no entiende por qué le cuenta eso. Ella solo estaba preguntando por lo que sucedió entre la prota y ella, sacando de onda a Eugeo. Pero bueno, Eugeo no le da mucha importancia a esto, y comienza a contarle sobre el repentino cambio de Sora, junto a que cortaron relación con ella y la dejaron sola. Después de contarle todo esto esperaba algún tipo de empatía y amabilidad por parte de Hyun, pero como era de esperarse, Hyun es una persona ególatra con cero empatía. Ella le agradece por la valiosa información y se va, pero antes de que pudiera retirarse, la pesada de Eugeo comienza a insistir en ser parte de su grupo y pasar tiempo con ella, pero esto a Hyun no le gusta ni un poco, así que intenta poner todo tipo de excusas absurdas para que se dé cuenta de que no quiere pasar tiempo con ella, pero como a Eugeo le faltan neuronas, no capta lo que trata de decir, así que Hyun se harta y le dice todo directamente. Se preguntarán qué le dice Hyun a su fan número 1, pues le dice con todo el cariño del mundo que sería vergonzoso que la vean junto a ella, le dice que se dé cuenta y que no le importa si tiene amigas o no, pero no te creas, Hyun no es tan mala, así que antes de retirarse le dice a Eugeo que le queda horrible su uniforme. Hyun se va del lugar bastante frustrada, porque no le fue muy bien a su plan. Esto hace que poco a poco saque su verdadera personalidad retorcida, y la primera que se lleva una bonita palabra de su parte es su secuaz Hyejin, quien solo la invitó a salir. Ella quería aliviar el estrés en un karaoke después de ver que estaba desanimada, pero Hyun le dice que es alguien patética por no poder hacer nada por su cuenta, dependiendo de ella para todo. Hyejin ya se estaba cansando de las actitudes recientes de Hyun hacia ella, pero esto último hizo que su paciencia se incendiara. This is fine. Pasamos a otra escena donde Hyun se encuentra con la prota en la salida, que estaba junto a Hyeyok, recordando que ya la había visto con ella antes. Ahora nos vamos a donde se encuentra Sora con sus amigas, que estaba convenciéndolas de juntarse con la prota, ya que ninguna le gustaba el comportamiento de Eugeo, así que ellas no tardan mucho en aceptar la idea de Sora. Gracias a esto la prota está teniendo un respiro, ya no la tratan mal y tampoco está siendo aislada. Cambiamos de escenario hacia donde están las dos secuaces de Hyun. No me acuerdo el nombre de este personaje, así que le diré Renata. Mientras están las dos solas sale el tema de Hyun. Renata le pregunta a Hyejin si acaso discutieron y por esa razón el ambiente está tenso entre ambas. Hyejin ignora la pregunta de Renata y le dice que volverá al salón. Hyejin sabía perfectamente que no podría decir nada malo respecto a Hyun, ya que todos en el salón la adoran y se le lanzarían encima por eso. Ahora volvemos con la prota y sus amigas, que están teniendo una conversación de lo que podrían hacer, y sale el tema de los novios. Ellas les preguntan a la prota si el chico con quien siempre está es su novio. Antes de que pudiera responder, esta chica, que no sé su nombre, le dice que es imposible que sea su novio. Recuerden a esta chica, será relevante más tarde. La prota le dice que tiene razón, por ahora no era su novio. Esto impacta a las tres, que comienzan a hacerle preguntas sobre el chico. Ahora nos vamos a los sueños lúcidos, donde la prota le pregunta al peliblanco si puede hacer que Hyeyok se enamore de ella. Él no puede creer que dijera eso en serio, responde que era imposible para él hacer ese tipo de cosas, y cambia el tema. Él comienza a felicitar a la prota por lo bien que le ha estado yendo últimamente. Le pregunta sobre sus nuevas amigas y sobre Eugeo. Cuando nombra a esta última, se puede notar que no está feliz por lo que le ocurrió. Cambiando el tema, la prota le pregunta sobre su vida en el mundo real,
real, pero él, como es de costumbre, va de la pregunta y cambia el tema. Esto hace que a la prota le parezca injusto, ya que ella le había contado casi todo sobre ella, pero él se mantenía ocultando cosas, así que decide seguir insistiendo, pero esto a él no le gustó para nada, así que en resumen le advierte que no siga preguntando más sobre su vida, ya que si él quisiera, podría hacerla desaparecer. Dice todo esto con una sonrisa, luego de eso se retira. Esta parte la resumiré rápido ya que no pasa nada interesante. Al otro día ya en la escuela el grupo de chismosas hablan sobre lo ocurrido ayer con la prota, y le preguntan a Sora por su comportamiento extraño. Sora les cuenta todo sobre el trato que hizo con la prota. En otro lado, Hyojin está de mejor humor, así que hace como si nunca le hubiera dicho nada a Hyejin. Este repentino cambio de humor la deja confundida. Hyojin quiere que salgan en grupo una vez más. Luego de esto, Hyejin se va con Renata a otro lugar. Estando allí, Renata, como todas en su clase, tiene a Hyojin en un pedestal, así que le dice a Hyejin que acepte las buenas intenciones de Hyojin y olvide su discusión con ella. Pero la paciencia de Hyejin se encendió en el capítulo pasado y ya sabe perfectamente cómo es en realidad Hyojin, ya que ella era la que hacía los mandados. Si Hyojin le pedía que hiciera algo, ella tenía que hacerlo sin preguntar. Ese era su rol en el grupo. Ahora lo de patética me sonó suave, y ahora nos cuenta cómo se conocieron Hyejin y Hyojin en secundaria. Hyejin llegó como estudiante transferida cuando ya el año había comenzado. Eso hizo que Hyejin se preocupara, ya que se le iba a hacer muy difícil hacer amigas, pero Hyojin, como la gran persona que es, la ayuda en su primer día. La primera impresión que tuvo de Hyojin es la misma que todos tuvieron, que es alguien perfecta. A todos les parecía la chica perfecta, era popular e inteligente, todas las chicas querían estar a su lado, y todos los chicos querían salir con ella. Luego de un tiempo, todos en su clase no tardaron en enterarse del por qué Hyejin tuvo que transferirse de escuela. Ella había sido expulsada por golpear a una compañera de clases, pero antes de que se convirtiera en una marginada, Hyojin llegó para ser su salvadora, o eso era lo que pensaba Hyejin, que no sabía el precio que tenía que pagar por la ayuda de Hyojin. Más tarde, confiando que Hyojin en ningún momento le daría la espalda, decide molestar a todas las que hablaban sobre su expulsión, pero eso no le gustó nada a Hyojin, que al ver lo que hacía Hyejin, decide dejar de hablarle y alejarse de ella. Esto hace que Hyejin sea aislada nuevamente por todos. Sin ninguna otra salida, Hyejin decide disculparse con Hyojin y promete que no volverá a molestar a nadie, pero Hyojin sabía que solo se estaba disculpando porque todas se habían alejado de ella, pero decide darle otra oportunidad. Todo fluía bien para Hyejin, que se había pegado a Hyojin para sobrevivir en la secundaria, hasta que llegaron a preparatoria, donde Hyojin se encuentra con la prota, que era la culpable de todo lo malo que una vez les pasó, así que inocentemente le cuenta a Hyejin que ella la molestaba en primaria y desearía que pasara por lo mismo que ella pasó. La intención de Hyojin estaba más clara que el agua. Ella no quería mancillar su imagen de chica amable y perfecta, así que le dio a entender a Hyejin que la molestara en su lugar, y como a ella le encanta molestar a la gente, decide hacer lo mismo con la prota, pero ahora con el permiso de Hyojin. Así pasó el tiempo hasta que llegaron al presente, donde Hyojin le pide que deje de molestar a la prota. La paciencia de Hyejin, que ya había llegado al límite de lo que podía soportar, colapsa, pero no hace nada al respecto, y se encontraba divagando en sus pensamientos, siendo Renata la que hace que despierte. Aquí dicen el verdadero nombre de Renata, pero a mí no me importa nada de eso, así que le seguiré diciendo Renata. Hyejin, ya cansada de todo, decide hablar con Renata sobre lo que piensa de Hyojin, pero termina más enojada por un comentario de Renata, así que empieza a hablar sin contenerse. Para su sorpresa, Hyojin estaba escuchando todo, pero Hyejin no se detiene, decide atacar con todo lo que tiene tratando de exponer a Hyojin, pero ya todo estaba en las manos de Hyojin, que en ningún momento le pidió directamente que hiciera algo por ella, así que sus acciones fueron por decisión propia. Aquí termina la historia de Hyejin. Tuviste una buena vida. A partir de ese día fue otra marginada más. Ahora volvemos con la prota, que esperaba encontrarse con Jaehyuk, pero en el camino termina topándose con Hyejin, así que esperaba algún tipo de humillación de su parte, pero para su sorpresa ella no hizo nada y solo se fue. La prota se preguntaba la razón de la actitud repentina de Hyejin y por qué estaba alejada de su jefa, así que decide preguntarle a su fuente de información. Sora le cuenta que Hyejin tuvo una discusión con Hyojin, pero al preguntarle la razón, Sora le dice que no lo sabe. En ese momento le llega la idea de preguntarle al peliblanco, pero recuerda que no puede confiar en él, así que decide descubrirlo por su cuenta y no volver a entrar en los sueños lúcidos, pero sin poder evitarlo termina en uno, encontrándose con el peliblanco que la estaba esperando, pero como ella sigue molesta por lo que había pasado anteriormente, le dice que no quiere hablar con él y que la deje tranquila, ya que no lo necesita, pero esto él lo toma como una broma. Eso la molestó aún más. En medio de la discusión él le dice que está atrapado en ese lugar y que no le había contado nada a la prota porque pensó que ella ya lo sabía, pero se dio cuenta de que ni siquiera sabe quién es, así que él decidió hablar con ella al respecto. Le dice que él es bastante conocido, así que aunque no le diga nada, ella podría enterarse de todo por su cuenta, solo buscando su nombre. Esta información deja tranquila a la prota, que decide pedirle ayuda para conseguir la razón de la pelea que tuvo Hyejin con Hyojin, enterándose de que Hyojin la dejó marginada y que en este momento está sola. El peliblanco le da una idea, usar a Hyejin para vengarse de Hyojin. La prota no está muy convencida, pero de todas formas decide hablar con ella. Al principio ella se rehusó sin pensarlo, ya que no quería estar del lado de la prota, pero la prota
prota intenta convencerla diciéndole que pueden vengarse juntas de Hyojin. Hyejin estaba cediendo, pero termina rechazando por segunda vez a la prota, obviamente porque creía ilusa que todas las amigas que hizo gracias a Hyojin la escucharían y estarían de su lado, pero como ya era de esperarse, todas les dieron la espalda. Hyejin llama a todos sus contactos y ninguno le contesta, a excepción de uno. Ella es Renata 2 y estaba junto a Hyojin, que esperaba ansiosa lo que diría Hyejin sobre ella, para luego decirle que era una mala persona por lo que hizo en primaria. Ahora a Hyejin sí le agrada la idea de entrar en el grupo de la prota, menos mal no quería perder el orgullo, cuando nunca lo tuvo en primer lugar. En ese momento lo más impactante fue ver a Hyeok junto a Hyojin, que al parecer gusta de ella y la sigue a todas partes. Desde ese momento ya veía venir el desastre. Ahora volvemos con la prota, que está regresando a casa. Al entrar algo la inquieta, mientras observa que todo está tranquilo se encuentra con su madre, que le dice que ya está lista la comida. La prota sigue inquieta, su madre lo nota y le dice que su padre está en un viaje de negocios, así que no volverá en un tiempo. Al escuchar eso la prota se alegra, ya que el solo saber que su padre no estará para molestar a su madre le da mucha felicidad. Ya en clase la prota comienza a mensajearse con el traidor. Ella aún no lo sabe, pero ya la han traicionado. Hyejin llega repentinamente a pedirle un momento para que puedan hablar. Luego de eso llegan todas las amigas juntas, sorprendiendo a Hyojin, que no esperaba para nada esta repentina alianza. Esta parte me da demasiada satisfacción, mírenle la cara, pero no todo puede ser felicidad, gente. Así como se sube también se baja. El traicionero ahora sale con Hyojin. Todo comenzó con ella invitándolo a comer para que puedan hablar, y como todo perro que es, menea la cola, ya que está enamoradísimo de ella. Eso Hyojin lo sabe, así como también sabe que la prota también está enamorada de él, así que planea usarlo contra la prota. Siéndole sincero, a pesar de que le tenía poca esperanza, verlo así me decepcionó demasiado. Ya volviendo a la historia, Hyojin le dice que no le diga nada a la prota de su relación. Él pregunta por qué no puede decirle nada. Ella le responde que es para sorprenderla. Volviendo con la prota, Hyojin lleva a la cara de pendejo todo el día y no para de mirar su teléfono. Esto a la prota le parece muy extraño e intuye que es porque le gusta a alguien, dándose cuenta de que él nunca la quiso de manera romántica. Así que le pide ayuda al peliblanco para que investigue con quién está saliendo el peluche. Se rehusó al principio, pero termina cediendo, así que va en modo fantasma a investigar. Viéndolo se pregunta qué es lo que le gusta tanto a la prota. Eso mismo me pregunto yo, y no tarda mucho en saber con quién se estaba viendo el peluche, pero decide no decirle nada y mentirle diciéndole que solo es un amigo. Al día siguiente el peluche ya ni siquiera le responde. En ese momento escucha a Hyojin decir que ahora tiene un novio, pero ella habla de él dando a entender que no le interesa y que solo la persigue como un perro meneando la cola por ella. Y bueno gente, llegó uno de los momentos más incómodos para mí. Hyejin le comenta a ella que todas querían conocer al supuesto interés amoroso de la prota, ya que no le creían nada, así que ella decide llamar al peluche para que vieran que sí tenía a alguien y se los iba a presentar, pero como era de esperarse, él estaba junto a Hyojin. En ese preciso momento el corazón de la prota se quebró. El peluche bien apendejado decide contarle a la prota de que él y Hyojin estaban saliendo. Con todas presentes la prota no podía quedar peor, pero eso a ella no le importa, así que explota contra Hyojin y en una rabieta sale corriendo a su casa. De camino a casa recuerda lo que le dijo al peliblanco sobre que solo era un amigo, así que su ira se dirige hacia él. Pero antes de que eso suceda nos muestran a Hyojin con el peluche. Ella comienza a hacerse la víctima de la situación y hace ver a la prota como la villana. El peluche se sorprende mucho por saber la verdadera cara de la prota. Esto era lo que estaba buscando Hyojin, poner en contra a su novio peluche contra su mayor enemiga. Y ahora volvemos con la prota, que estaba furiosa por la mentira del peliblanco, así que ya no volverá a verlo en sus sueños, y si llegase a toparse con él otra vez, despertaría de inmediato, hasta que no lo vuelva a ver más. Él, muy confundido por la situación, le pregunta por qué está molesta. Ella le responde que el peluche y Hyojin están saliendo, pero no se lo dijo a pesar de que lo sabía. Él intenta poner todo tipo de excusas y explicar por qué lo hizo, pero ella le dice que ya no lo necesita, así que puede irse. Esto a él le recuerda algo que le había sucedido antes, y le dice que está bien, que de todas formas ya se estaba cansando de ella, y le dice que desea no haberla conocido, y así se despide de ella. Desde ese día no volvió a verlo, y Hyojin sigue presumiendo que es novia del peluche, pero lo que más tiene preocupada a la prota es la pelea que tuvo con el peliblanco. Mientras tanto fulmina a Sora y sus amigas que se le pasaban hablando de ella. De camino a casa se encuentra con su madre. Mientras están conversando, la madre le dice que si tiene algún tipo de preocupación. En ese momento la prota le cuenta lo mal que actuó con un amigo, refiriéndose al peliblanco. Al día siguiente sigue preocupada por lo que sucedió con él, haciendo que no les preste mucha atención a su alrededor. Mientras tanto sus amigas están hablando sobre idols, en específico a alguien llamado Siyun. A la prota no le interesa para nada de lo que estaban hablando, hasta que le muestran una foto del grupo de idols. El que aparecía en la foto era el chico peliblanco. Ella queda impactada y les pregunta si sabían qué le había ocurrido a ese chico.
así que le cuentan la historia de Sejun, un antiguo miembro popular del grupo de idols, pero que no llegó a serlo oficialmente porque fue eliminado, pero a pesar de eso era el más popular del grupo, pero desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico que hizo que no pudiera debutar oficialmente. Después de esto desapareció misteriosamente de las redes y no se supo más de su paradero. Luego de que le cuenta la historia a la prota, le recomiendan un documental donde aparece. Ya en su casa la prota comenzó a ver todos los videos donde aparecía Sejun, dándose cuenta poco a poco de su historia, decidiendo ir a verlo al hospital donde se encontraba internado. Al entrar a la habitación se encontraba con un Sejun completamente tieso en una cama y no tarda mucho en quedarse dormida, debido a que no ha dormido por estar buscándolo. Luego de eso extrañamente entra en un sueño muy tenebroso donde hay mucha oscuridad y frío. Mientras intenta avanzar con dificultad por la oscuridad y pegajoso suelo, logra ver en el fondo a Sejun, así que comienza a llamarlo pero sin éxito, hasta que dice su nombre, haciendo que Sejun voltee. Y ahora les contaré la historia de Sejun, que desde niño siempre estuvo solo. Sus padres se la pasaban trabajando todo el día, y cuando por fin estaban en casa, no le daban importancia a nada de lo que hiciera Sejun, pero los esfuerzos que hizo para que sus padres les prestaran atención no fueron en vano. Todos, a excepción de sus padres, querían a Sejun. Un día Sejun decide contarles a sus padres que quería ser un idol, pero su padre no se lo tomó muy bien y le da una bofetada, diciendo que deje de pensar en tonterías y comience a concentrarse en sus estudios. Su madre también se pone del lado del padre, pidiéndole que se disculpe con él, pero Sejun solo les había contado sobre su sueño y les pregunta qué clase de padres golpean a su hijo solo por contarle su sueño, pero su padre continúa gritándole. Sejun les dice que no quiso que su familia fuera unida como lo eran las familias de sus amigos, pero las pocas veces que se encontraban en casa no se preocupaban por él, ni siquiera le hablaban. El padre le dice que todo es debido a que están ganando dinero para que tenga una buena educación y pueda vivir con todos los lujos, sacándole en cara que todo lo que tiene es por ellos. Sejun, luego de escuchar lo que le dijo su padre, decide abandonar su casa y luego de un año consigue entrar en una agencia como aprendiz. Todo fluía bien para Sejun, tenía una nueva familia y podría ingresar a la escuela gracias al patrocinio del director, e incluso allí celebran su cumpleaños. Pero no todo podría ser felicidad, había alguien que le parecía injusto lo rápido que Sejun avanzó sin esforzarse tanto. El nombre de esa persona es Nayeok, apodo el Envidias. Nayeok, bastante frustrado, escucha por pura coincidencia una conversación donde se habla de la posibilidad de que lo saquen, y en esa conversación el director comenta que el único defecto que tiene Sejun es que escapó de casa. Mientras tanto todo fluye bien, Sejun logra ir a la misma escuela que el Envidias. Allí tiene un comportamiento que me recuerda mucho a Gojo de Jujutsu Kaisen. A todos de primera les cae muy bien, así que naturalmente todos intentaron acercarse a él e ignoraron totalmente al Envidias, que culpa de todo a Sejun, pero la realidad era que nadie lo soportaba por su comportamiento engreído, haciendo que todos lo comparen con Sejun, que a excepción de él era una buena persona, pero el Envidias ya estaba en su límite. Incluso una chica llamada Jerin, que antes estaba detrás de él, decide dejarlo de lado por Sejun, así que a partir de ahí el Envidias decide jugar sucio, comprando al director haciendo que se ponga de su lado, y hace lo mismo con las personas que no soportan a Sejun, pero a pesar de eso todo seguía igual, o eso es lo que él creía. Un día mientras estaba filmando, colapsa aterrado, mientras tiene pensamientos deprimentes. Luego de eso el director trata de animarlo un poco, pero tiene el resultado contrario, así que está aún más preocupado por su posición en el grupo, dándose cuenta de que el Envidias está tratando de hundirlo. Luego de un tiempo Sejun observa que el Envidias se lleva bien con quien lo molesta, así que decide contarle la situación, pero él solo le advierte que no se meta con ese chico, ya que su familia es rica, y si la situación se complicara podría ocasionarle problemas al director y a los otros miembros del grupo. Todo esto lo dice mientras se ríe. Sejun, que no es tonto, se da cuenta de que algo no cuadra, así que mientras estaban filmando, el Envidias comenta que Sejun es una copia de él. Ese comentario no le gustó mucho a Sejun, y bueno, ¿a quién le gustaría que una basura diga que le copias? Así que desde ese momento comienza a haber tensión entre ellos, pero su conversación no terminó ahí. Él comienza diciéndole que antes de que apareciera Sejun, todos entrenaron juntos por 4 o 5 años, pero él lleva solo un año con ellos, preguntando si acaso creía que le estaba robando su lugar, y si estaba enojado porque últimamente no le prestan atención. Esto no le importó mucho a Sejun, hasta que le dijo que no tenía padres, haciendo que explote y comenzara a golpearlo. Pero todo eso estaba en los planes del Envidias, ya que había quedado filmado el momento donde lo golpea, y los encargados del marketing deciden publicar toda la grabación, incluyendo la pelea. A partir de ahí, la supuesta verdadera identidad de Sejun se volvió viral, donde pintaban a Sejun como el villano, y al Envidias como el héroe de la historia. Mientras tanto, la agencia estaba facturando demasiado, como para preocuparse por un simple aprendiz cualquiera, como lo era en ese momento Sejun. Así que simplemente comienzan a aprovecharse de la controversia, sin importarles mucho lo que le pasa a Sejun. Y en la escuela, para resumirlo en pocas palabras, le estaban marginando justo como hicieron con la prota. Se burlaban y lo humillaban. Pero todo empeoró el día en el que este tipo, que llamaremos Renato, le tendió una trampa dejándolo medio moribundo,
y termina internado en el hospital, donde le daban la mala noticia de que no podrá volver a bailar. Pero esa no es la peor parte de todo. El director, al escuchar que Renato era el responsable, se comunica con sus padres para resolver de manera privada el conflicto. Pero resulta que la madre de Renato es alguien muy importante, lo suficiente como para hacer que el director abandone oficialmente a Sejong y hacer que haga un video para decir que no le había ocurrido nada. Luego de eso, no solo el director lo abandona, poco a poco todos en el grupo se hartan de tener que pasar tiempo con él, así que lo dejan totalmente solo. A causa de eso, Sejong empieza a deprimirse y las fans yanderes del envidioso comenzaron a atacarlo. Mientras todo esto pasaba, Sejong comenzó a tener sueños lúcidos, donde se encontraba con Renato, que se burlaba de él y lo humillaba. También estaban sus amigos que lo habían abandonado. Esos sueños se repetían una y otra vez. Ahí es cuando se da cuenta de que el sueño era un reflejo de sus pensamientos, así que decide experimentar un poco de lo que es capaz de hacer en sus sueños. En todo eso descubre que puede convertirse en fantasma y también entrar en los sueños de otras personas. Mientras estaba vagando en el modo fantasmal, decide entrar a su escuela y termina encontrándose con Renato, que seguía haciendo de las suyas en la escuela. Se acuerdan de una chica llamada Jerin. Para su mala suerte terminó siendo el objetivo de Renato, así que Jerin terminó pasando a mejor vida, y Renato, al enterarse de lo sucedido, comenta con indiferencia que se lo merecía, y Sejong, al estar presente en esa absurda situación, explota contra Renato, arremetiendo contra él desfigurando su rostro. Luego de eso, Sejong pensó que lo que había hecho solo había pasado en sus sueños, pero para su sorpresa escucha en las noticias que Renato fue trasladado al hospital luego de sufrir heridas graves en su rostro. Esto dejó impactado por un segundo a Sejong, que pensaba que había sido solo una coincidencia, pero luego de todo eso confirma que todo lo que le hizo a Renato se volvió realidad. Bueno gente, hasta aquí llega el capítulo, así que me despido de mis lectores de manga favoritos.